El Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Él guía a su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerán. Oh, oh, grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. Oh, oh, grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. Es mi campeón, su diestra la victoria conquistó. Como es el sol, la alabanza sube ante él, y él lucha por nosotros a vencer. Oh, grita fuerte victoria ante él, alzan todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Oh, grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Él ganó y el enemigo derrotó, porque él ganó y el enemigo derrotó. El que nunca pierde una batalla está con nosotros. ¡Aleluya! Jehová es mi porción, hermosa heredad que me ha tocado. Sus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y hoy puedo celebrar. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Celebra gozoso delante del Señor, porque él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Celebra gozoso delante del Señor, porque él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno,
manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi fuerza, en él confiaré. Bendiciones, Iglesia Restauración. Nuevamente estamos muy felices de poder estar en sus casas, en sus hogares, agradeciéndole al Señor la fidelidad, la perseverancia, el compromiso de ustedes como padres, como jefes de familia, como líderes familiares, y que reúnen a su casa, reúnen a su familia para ministrar al Señor y también para seguir recibiendo su palabra, esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos enseña, esa palabra que nos instruye en nuestro tránsito por este mundo. Acuérdese que no somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. La Biblia dice que somos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos, y aunque vivimos con toda la responsabilidad necesaria en este mundo, no somos de este mundo. Por eso nuestro corazón no está puesto en las cosas terrenales, aunque responsablemente usamos y manejamos las cosas terrenales, como nuestro trabajo, como nuestras empresas, como obviamente nuestra familia, los jóvenes que estudian, que se preparan, etcétera, etcétera. Pero hay algo que debe de sobresalir y que debe de sostener nuestro caminar en este mundo. Y esa es la instrucción de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra sabiduría. La palabra de Dios es nuestra inteligencia. La palabra de Dios son las instrucciones para vivir en este mundo, pero vivir dentro de la cultura del reino de Dios, que trae bendición a nuestras vidas y que también puede bendecir, sanar y traer libertad a las personas con las que nosotros tenemos relación. Así que no olvide cuán importante es ser instruido en la palabra de Dios. Amén, de que las instrucciones de la Biblia tienen como propósito que la vida, la semilla de vida que ha sido sembrada en nuestro corazón pueda crecer, crecer, crecer y manifestarse en todos los aspectos de nuestro vivir. ¿A qué semilla me refiero? Me refiero a la semilla, a la simiente preciosa que es la vida de Cristo Jesús, que ha sido sembrada en nuestros corazones y que necesita crecer y manifestarse a través de nuestra alma, a través de nuestro cuerpo, para la gloria de nuestro Dios. Quisiera compartir con ustedes una enseñanza basada en el libro de Romanos, por favor, y vamos a leer el capítulo 8, por favor, libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer del versículo, desde el versículo 28 hasta el versículo 30. ¿Qué le parece? ¿De acuerdo? Dice así Romanos capítulo 8, versículo 28
al 30. Es un texto muy conocido, porque creo que es uno de los textos preferidos de todos los creyentes, de todos los cristianos. Sin embargo, necesitamos comprender y entender las verdades que aquí hay para que podamos aplicarlo a nuestra vida y esta promesa pueda ser una realidad en nosotros. Así que vamos a leer con mucha atención este pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito significa no solamente el primero en orden, sino el primero en supremacía. La palabra primogénito significa el primero, el más alto, el que está por encima, el que es supremo, porque está por encima de todos, ¿verdad? Que gobierna, que es soberano. Pero también primogénito viene de la palabra prototokos, de donde se deriva la palabra prototipo. Entonces, Pablo está diciendo que Jesucristo debe ser el prototipo para nosotros, sus hermanos, porque también nosotros somos hijos de Dios, porque estamos en Cristo. Entonces, somos hermanos de Jesucristo, pero Jesucristo, que es el primogénito, es y debería ser nuestro prototipo. Es decir, debemos de seguir su ejemplo, debemos de parecernos a Él, debemos de ser como Él, con la ayuda del Espíritu Santo. Y finalmente el versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos vamos a ubicar en esta lección o en esta clase, nos vamos a ubicar en el texto del versículo 28, que dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Estamos enfrente, amados hermanos, amada iglesia, amigos que nos escuchan, familias que nos escuchan o que nos ven a través de este programa, estamos enfrente de una de las promesas más gloriosas, más extensas, más abarcadoras de la Biblia, ¿verdad? Es una promesa, este versículo es una gran promesa que ha ayudado a muchas personas, a muchos creyentes, a través de las experiencias a veces dolorosas, amargas, experiencias que a veces nos parece que no tienen sentido, no tienen razón de ser y que muchas veces nos traen y nos causan dolor. Hemos podido salir adelante porque hemos creído en esta palabra y hemos abrazado esta promesa. Amén, hermanos. Las personas, muchas se han aferrado a la frase todas las cosas y han creído en la palabra de Dios que afirma que a pesar de situaciones y hechos terribles y desagradables, mis amados hermanos, todas esas cosas ayudan para bien. Entonces, estamos delante de esas promesas, de esta promesa que nos ha sostenido, de esta promesa que nos ha fortalecido, de esa promesa que nos ha mantenido firmes, de esa promesa que nos ha mantenido constantes y comprometidos, no solo con nuestro Dios, obviamente, sino también con lo que Él ama, su iglesia, su propósito, su reino, su comisión, esa gran comisión que nos ha llamado, a la que nos ha llamado, y es predicar el evangelio a toda criatura. Este texto, esta promesa
es una de las más gloriosas y porque nos han sostenido en medio de circunstancias adversas. Sin embargo, yo quisiera que notemos aquí dos cosas importantes del texto que leímos. Si usted leyó con mucha atención, es importante que resaltemos dos cosas, dos aspectos importantes. Todas las cosas les ayudan a bien. Esta frase no se refiere a que todas las cosas son buenas, son agradables, son positivas, son deseables, son disfrutables. Pablo está diciendo que todas las cosas, y si somos estrictos en el texto y en el contexto, básicamente Pablo se está refiriendo a todas esas cosas desagradables, especialmente a aquellas que no son agradables y que, como decía hace un momento, parece que no tienen sentido. Pero todas esas cosas, aunque no son las positivas, no son a veces las que esperamos, no son las que deseamos, no son las agradables, todo es transformado por Dios para bien. Ese es el primero que tenemos que notar. No todas las cosas son agradables, no se refiere a que todas las cosas son buenas y agradables, sino que todas las cosas, especialmente las que no son agradables, Dios las torna, las transforma para bien. Lo segundo, todas las cosas ayudan para bien. No se refiere a que todas las cosas obran por su propia cuenta, que son cosas guiadas por algún poder o alguna influencia o alguna energía. Tampoco se refiere a que son asuntos ya predestinados, establecidos. Tampoco se refiere a esas cosas que parece que siguen una inercia que la vida establece. Yo he escuchado a gente que dice, ¿para qué orar si de todas maneras la vida va a tomar sus propias decisiones? Cuando Pablo está diciendo que todas las cosas ayudan para bien, no se está refiriendo a que esas cosas son guiadas por una fuerza ya preestablecida, por una energía preestablecida o por una decisión preestablecida de la vida. No. El texto es muy claro. Pablo dice y se refiere a que es Dios, es el obrar de Dios, es el hacer de Dios que hace, válgame la redundancia, que todas las cosas cooperen para nuestro bien, sean transformadas para nuestro bien. Qué hermoso saber que estas cosas no responden a algo predeterminado, sino que Dios mismo es quien trabaja, es Dios mismo el que está usando y el que está manejando y dirigiendo todas las cosas, y especialmente aquellas que no son agradables, para transformarlas, para convertirlas para nuestro bien. Qué bendición es confiar en ello. Pero surge la pregunta, ¿para quién es la promesa? Le decía que estamos enfrente de una de las promesas más abarcadoras, más gloriosas, más influyentes en nuestra vida. Pero, ¿para quién es la promesa? ¿Para quiénes es esta promesa? Es muy importante que nosotros atendamos lo que el texto dice. A veces no tenemos el cuidado de poner atención a lo que está escrito y a veces influye en nosotros nuestro propio sentir, nuestra propia manera de ver las cosas o nuestra propia percepción de las cosas. Tenemos que ajustarnos a la palabra. Acuérdese, nosotros no le mostramos a Dios, nosotros no le enseñamos a Dios, nosotros no dirigimos a Dios, menos manipulamos a Dios. Acuérdese que Dios es soberano y que Él es el que dirige, Él es el que dice, Él es el que guía. Y nosotros tenemos que prestar atención
a sus instrucciones y a su palabra. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿para quién es la promesa? Bien, de modo que la primera situación que nos debemos plantear, mis amados hermanos, es que, ponga atención, es que a todas las personas, todas las cosas, no les ayudan para bien de la misma manera. La promesa de que Dios transformará todas las cosas para bien no es real en todos los casos, ni para todas las personas. No es para todo aquel que cree. No es para todo aquel que le gusta este pasaje. No es para todo aquel que pueda abrazar este pasaje. Esta promesa es muy clara. Esta promesa es muy clara para decirnos también para quién no es esta promesa y para quién sí es. Entonces, tenemos que reconocer que hay dos verdades que tienen que ser ciertas, dos verdades que tienen que darse, dos verdades que tienen que cumplirse para que la promesa se cumpla en nosotros o en las personas. ¿Cuáles son esas dos verdades? La primera de ellas, dice la palabra, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Entonces, la primera verdad es que esta promesa se cumple en la vida de aquellos que aman a Dios. Que aman a Dios. Y la segunda verdad es que esta promesa se cumple en la vida de las personas, de los creyentes que son llamados conforme a su propósito. Estas dos verdades se tienen que cumplir en mi vida para que entonces la promesa que Dios me está dando en este pasaje también se pueda cumplir en mi vida. Y todas las cosas ayuden para mi bien. Dios las transforme para mi bendición. Pablo dice, en efecto, si ustedes entonces no aman a Dios, no pueden reclamar esta promesa. Si no son llamados conforme a su propósito, tampoco pueden reclamar esta promesa. Y aunque tú digas que la crees, y aunque las personas digan que la reciben, que la declaran, que la decretan, o que la abrazan, si estas dos condiciones no se cumplen, entonces esta promesa no puede hacerse realidad en mi vida. O para decirlo de otra manera, para la persona que no ama a Dios y no ha sido llamada conforme al propósito de Dios, el optimismo en todas las cosas se vuelve necedad. El optimismo en todas las cosas, esta frase, se vuelve necedad y no tiene lugar en nuestra vida. El pesimismo es exactamente la posición correcta de la mente de aquel que no ama a Dios y no ha sido llamado conforme a su propósito. Para explicarme y resumir lo que le estoy diciendo, las cosas, todas las cosas, no van a cooperar para su bien, sino para su desgracia. La Biblia dice, aquellos que aman a Dios y aquellos que han sido llamados para su propósito, conforme a su propósito, todas las cosas le van a ayudar para bien. Lo contrario, si no amamos a Dios, si nos hemos sido llamados conforme a su propósito, todas estas cosas no van a ayudar para bien, sino tal vez para nuestra propia desgracia y nuestra propia caída, nuestra propia frustración, nuestra propia desilusión y nuestro propio desánimo y a veces hasta abandono. Así que tengamos cuidado con lo que la palabra de Dios dice, por favor. Déjeme leer Romanos capítulo 2, versículo 5, porque este pasaje describe en qué forma influye
en el futuro de esta persona este tipo de experiencias. Mire qué dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, ¿sí? Es decir, no hay amor y no hay propósito en tu vida. Dice, estás acumulando, estás sumando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, las experiencias por las que esta persona atraviesa cada día no cooperan para su bien, sino se vuelven en su contra. Las bendiciones por las que esta persona no le agradece a Dios ni le convierten en un adorador, le condenarán algún día. Las experiencias dolorosas por las que atraviesa sin confiar en la ayuda de Dios acumularán ira en el día final. Esta persona puede parecer pobre o próspera en este mundo, pero si no ama a Dios y no ha sido llamada conforme al propósito, entonces todas estas experiencias, todas estas cosas, no la conducirán hacia nada bueno, sino hacia una miseria eterna. Lamentablemente, ¿cuántas veces hemos visto cómo todas estas cosas que habla Pablo sirven de frustración, sirven de desánimo, sirven de resentimientos, sirven de queja para las personas? Y terminan por abandonar la iglesia, y terminan por abandonar ministerios, y terminan por abandonar la palabra. ¿Cuál es la respuesta? Porque todas estas cosas que Pablo dice solo pueden tornarse para bien para aquellos que aman a Dios y aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Esa es la diferencia. Pero ahora surge la pregunta, y voy rápido porque quiero terminar y de una manera muy sencilla. ¿Qué debe ser entonces realidad de nosotros para que esta promesa sea nuestra? Pues vuelvo a repetir. Una, que usted y yo amemos a Dios. Y dos, que usted y yo seamos y estemos convencidos que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Siempre he dicho que cuando yo soy consciente que Dios me ha llamado, y que estoy en sus manos, cuando yo soy consciente que Él me ha llamado y que estoy en sus manos, todo lo que suceda, todo lo que pase, Dios siempre lo va a tornar para mi bendición, mi crecimiento, mi aprendizaje, mi formación, mi proceso y mi progreso. No puede fallar. Cuando yo no estoy convencido, entonces todas las cosas, por pequeñas que puedan ser, por pequeñas contrariedades en mi vida, entonces me va a causar desánimo, frustración, enojo. Y después escuchamos a tanta gente que dice, yo no seguí por esto, yo no seguí por aquello, yo servía, pero ahora no sirvo, yo iba, pero ahora no voy, yo daba, pero ahora no doy, yo amaba al Señor, pero ahora no lo amo, antes creía, pero ahora no creo. Entonces, aquellas cosas no obraron para bien. Dios es muy claro y está siendo muy claro en este pasaje. Amén. Pero el tiempo que me queda, quiero responder de una manera sencilla y práctica. Número uno, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Si esa es una de las condiciones para que esta promesa sea una realidad en mi vida, yo necesito comprender qué significa amar a Dios. Lo primero es que desearía manifestarles ¿qué no es amar a Dios? Lo primero es que me gustaría ubicarnos en el hecho de lo que no es amar a Dios. Y en primer lugar, amar a Dios
no es conocer sus necesidades y buscar suplirlas. Déjeme explicarlo otra vez. Amar a Dios no significa que yo conozco sus necesidades o supongo que Dios tiene necesidad de algo y yo me pongo en la línea para suplir esa necesidad. Eso no es amar a Dios, porque en primer lugar, Hechos capítulo 17, 25 nos dice con toda claridad, me gustaría leerlo porque esto es muy importante, dice así: ni es honrado, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él no necesita de templos hechos por manos humanas. En realidad los que lo necesitamos somos nosotros, pero Dios no necesita. Y luego dice, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. La Biblia está diciendo que Dios no necesita de nada ni de nadie. Tengamos mucho cuidado porque a veces en el afán de demostrar que amamos a Dios, pensamos o suponemos que Dios necesita adoración y entonces por eso le adoro. Dios necesita algo de nosotros, no, Él no necesita nada. Entonces amar a Dios no significa suponer que tiene necesidades y que yo las debo de suplir. ¿Qué cosa? Amar a Dios no es amarlo por sus dones. No es amarlo por lo que Él puede hacer o por lo que Él puede darnos en todos los sentidos. Amar a Dios no significa, ¿verdad?, que lo amo por los dones, por lo que Él puede hacer, por lo que Él me puede dar, en todos los sentidos y en toda naturaleza. Yo no le amo porque me perdonó, yo no le amo porque me santificó, yo no le amo por sus dones, yo no le amo por eso. Amar a Dios no significa amarlo por sus dones. Amar a Dios no es hacer cosas, pongan mucha atención, voy terminando. Amar a Dios no es hacer cosas que su amor me impulsa a hacer. Amar a Dios no es hacer cosas que su amor me impulsa a hacer. Tengamos cuidado, porque a veces nosotros queremos demostrarle nuestro amor a Dios haciendo cosas para Él. Pero eso no es amar a Dios. Amar a Dios. Entonces, ¿qué es amar a Dios? Mis amados, amar a Dios es la cuestión más sencilla y más práctica que pudiéramos comprender. Amar a Dios sencillamente es amarlo por quien es Él. Más allá de sus dones y más allá de lo que Él pueda darnos y más allá de lo que Él pueda hacer por nosotros. Amar a Dios es amarlo por quien es. Amar a Dios es desearlo a Él. Amar a Dios es atesorarlo a Él. Él es mi tesoro. El tesoro más valioso. Él es, sencillamente, Él es. Amarlo es deleitarme en Él. Encontrar deleite en Él. Encontrar placer en Él. Encontrar satisfacción en Él. Eso es amar a Dios. Si mi vida está plena, si mi vida está llena, si mi vida está en plenitud por saber y conocerlo a Él, si el amor de Dios en mi vida es suficiente aunque no tenga todo lo demás, eso es amar a Dios. Amar a Dios es estar satisfecho en Él. Amar a Dios es apreciarlo a Él. Amar a Dios es honrarlo a Él. Amar a Dios es reverenciarlo a Él por encima de todos sus dones, de todos sus atributos. Es amarlo sencillamente por lo que Él es. Él es Dios. Él es bueno. Él es mi Dios.
Con razón, el profeta Asaf en el Salmo 73, no entendiendo muchas cosas, pero al final dice que entrando al santuario de Dios comprendió todas las cosas. Y de aquellas cosas que se quejaba, ahora él sobre todo ello pudo expresar: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada me mueve. ¿A quién tengo yo en los cielos? Amar a Dios es como el apóstol Juan dijo: si amamos a Dios, es sencillamente porque Él nos amó primero. Hemos comprendido y tenemos una revelación del amor de Dios y cómo nos ama. Y saber que amar a Dios sencillamente es recibir su amor y amarlo por quien es Él. Aleluya. Y finalmente, dice, esta promesa es para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Aquí son dos cosas muy importantes. Para ello, rápidamente voy a leer solo algunos pasajes. Unos pasajes que tienen que ver con el asunto de ser llamado. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, entonces con este versículo nada más, porque el tiempo se nos va. Llamado de Dios tiene que ver con nuestra salvación. Tiene que ver con el testimonio del Espíritu en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que hemos sido llamados, hemos sido salvos. De hecho, no podríamos amar a Dios si primero no hemos sido llamados. El texto que leímos de Romanos y en su contexto dice: a él, los que conoció, a estos también predestinó, dice aquí. A los que antes conoció también los predestinó. Dice, y a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, llamado tiene que ver con salvación. Llamado tiene que ver con ese momento, ese tiempo específico y glorioso en el que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos levantó de entre los muertos y creímos en Jesucristo, le recibimos a Él y ahora le seguimos porque hemos sido llamados, somos salvos. No solo somos cristianos, somos hijos de Dios, somos salvados. Por eso es que para una persona verdaderamente salva, las cosas desagradables no la van a tirar ni la van a sacar de su propósito, sino las van a fortalecer. Pero finalmente hay otros pasajes que hablan de propósito. Romanos 9:11 dice: pues aún no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme al llamado y a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito de nuestro llamamiento? Dios nos llama para salvación. Y cuando ya somos salvos, nos introduce en su propósito eterno. ¿Cuál es el propósito? Ser pastor, tocar en el ministerio de alabanza, ser un líder de la iglesia, ser un anciano, lograr posiciones jerárquicas, eclesiásticas en el reino de Dios. No. Romanos capítulo 8, en el contexto que leímos,
nos muestra con claridad para qué Dios nos llama, nos salva y nos introduce en su propósito. ¿Qué propósito? Dice, para que seamos hechos, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo, de tal manera que Él pueda ser el primogénito entre todos nosotros, para que Él pueda tener la preeminencia entre todos y sobre todos nosotros, sus hijos, sus demás hijos. Entonces, nos llamó para introducirnos en su propósito. ¿Qué propósito? Que usted y yo crezcamos, o mejor dicho, que usted y yo, que Cristo, la vida, el carácter de Cristo crezca en nosotros, que cada día tú y yo nos vayamos pareciendo a Cristo, que cada día tengamos menos del mundo y menos de la carne y menos del diablo, y tengamos menos de la muerte y tengamos más de la vida, del carácter y la naturaleza de Cristo Jesús. Amén. Y además de eso, entonces también nos ha encomendado una gran comisión dentro de este propósito. Id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y repitan el ciclo, los procesos que Dios y el Espíritu Santo está haciendo en nosotros hasta conformarnos a la imagen de Jesucristo. Mis amados, la Biblia, hemos hablado un poco de esta hermosísima promesa, pues sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios y a los que, de acuerdo a su propósito, han sido llamados. Iglesia, sigamos adelante, sigamos creciendo, sigamos fortaleciéndonos y sigamos siendo luz en medio de las tinieblas. Sigamos siendo la sal de este mundo. Sigamos siendo lumbreras, antorchas encendidas en medio de una generación maligna y perversa. Sigamos haciendo la diferencia. ¿Por qué? Porque somos diferentes a los demás. En este conjunto de personas, en este planeta, hay dos grupos y unos son diferentes a otros. Que Dios les bendiga, sigamos adelante y no olvides, no dejes de participar en todas las actividades que tenemos como iglesia. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección.